al libro de los espíritus y sus leyes morales, vamos a escuchar la exposición denominada Autodescubrimiento y Transformación Moral a cargo de Santiago Gene de España. El señor Santiago Gene de España labora en el área de bienes raíces. Fue ponente en el primer Congreso Espírita en España en 1981, ponente en el primer Congreso Espírita Internacional en Brasilia, conferencista en el Congreso Espírita Mundial que se realizó en 1992. Legaliza la Asociación Espírita Juana de Ángelis en Reus, España, en 1994. Entonces, con un fuerte aplauso, como clausurando todos estos esfuerzos, todos estos conocimientos, vamos a recibir a nuestro hermano del viejo continente. La mesa, señores, señoras congresistas, hermanos del ideal espírita, mucha paz. A los espíritus espíritas les debemos en realidad agradecimiento sin fin por la felicidad que nos están produciendo en el agape espiritual que estamos contribuyendo con la presencia de todos a desarrollar y a disfrutar en beneficios que esperemos podamos llevar con nosotros al regreso a nuestros hogares y a nuestros países. Damos las gracias al Creador por creer que en un principio iríamos a traer algo de un mensaje desde nuestras tierras. Nos hemos encontrado con una sorpresa agradable que nos ha confirmado el error en el que estábamos. En realidad, no les vinimos a traer. La voluntad está en ello, sí. Pero lo que acá nos encontramos, en algunas breves visitas que tuvimos ocasión de realizar a dos hogares, dirigidos por centros espíritas, y que a su vez mantienen una labor de actividad en pro de los niños y de los más necesitados, con el fin de ayudarles a integrarse y además también para conseguir el rescate de sí mismos. Por esta razón, hemos venido más bien a recoger y a llevarnos de la enseñanza del sentimiento que en este continente en general y hasta donde hemos tenido oportunidad de experimentar por nosotros mismos, hemos constatado el sentimiento que acá ustedes desarrollan. Es un tanto triste admitirlo. No lo observamos en nuestra querida Europa. Por ello, nos vamos a llevar muchísimo más todavía la constancia de qué es lo que debemos de tratar y trabajar en nosotros en cuanto a la transformación moral a través del autoconocimiento. La dicha que les produce a todo aquel que se dedica al bien y en el trabajo en favor de los demás, de los más necesitados del alma y del cuerpo. No saben el bien que se están haciendo a sí mismos. Tal vez ustedes, desde aquí, no perciban
la real magnitud que alcanza en el sentido espiritual la humanidad, necesitamos que venga a ser coronada por el sentimiento por encima de la inteligencia. En el Evangelio según el espiritismo, en su introducción, Kardec nos enseña que las materias contenidas en los Evangelios pueden dividirse en 5 partes: los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que han servido para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Y acentúa: si las 4 primeras han sido objeto de controversias, la última ha subsistido inalterablemente. Ante este código divino, la misma incredulidad se inclina, y él es el terreno en donde pueden encontrarse todos los cultos, el estandarte bajo el cual todos pueden abrigarse, cualesquiera que sean sus creencias, porque nunca ha sido objeto de disputas religiosas, siempre y por todas partes suscitadas por las cuestiones de dogma, porque la mayoría han tomado más la parte mística que la parte moral, que exige la reforma de sí mismo. Es con Jesús, por lo tanto, que encontramos en la máxima orientación de la autoeducación, con el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Tocaba al espiritismo, además, con su pedagogía, ampliarnos cómo debemos proceder paso a paso y cómo la moral es de urgente aplicación. Con el advenimiento de Jesús, la humanidad adquiere otra conciencia de cómo debemos proceder y acerca de nuestra trascendencia y de nuestro origen espiritual. Él es quien con toda autoridad afirma: a cada cual según sus obras. Y sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos. El espiritismo, al traer hacia nosotros el estudio sobre la ley de la reencarnación o multiplicidad de existencias, enseña: somos herederos de nosotros mismos, porque aparecemos por los escenarios terrestres en cada encarnación para reparar el mal que hicimos ayer, en el ayer de otras existencias. Pero además, en su visión eminentemente educativa, nos permite diferenciar que en los errores del presente también hay una labor de rectificación a realizar. Pero aún hay más para darnos el mayor consuelo e invitarnos al crecimiento. Nos muestra la función regenerativa que tiene el dolor junto del amor. Cada una de las buenas obras que hiciéremos, por lo tanto, en el momento presente, nos borrará una de las faltas pasadas. Debemos de aprender, así el espiritismo es muy claro y diáfano, que nuestros actos son hijos de nuestros pensamientos. Nos hemos detenido en reparar cuál es el estado emocional en el que nos desenvolvemos en una misma jornada, cuál es la calidad en la cual, por onda que emitimos mental, se encuentran nuestros pensamientos, cómo vibran, bajo qué intencionalidad los emitimos, y frente a la ofensa,
¿Qué cuidado ponemos en los mismos? Y cuando se presentan los celos y las envidias, todos hemos pasado por instantes de estas características. La autorreforma para conseguir el progreso moral pasa por el análisis y la reparación, el darnos cuenta, el despertar acerca de nosotros mismos, por cual sea la naturaleza de nuestros pensamientos. Existen técnicas que veremos cómo pueden ayudarnos a descubrirlos. Porque además la moderna psicología, pero mejor la psicología profunda que aprendemos a través del espiritismo, nos pone precisamente sobre la mejor corriente para tratar de analizar nuestros pensamientos, porque nos dicen que en nuestros estados de salud, nuestros pensamientos inciden en nuestros estados de salud biofísicos, tanto en lo negativo como en lo positivo, lo que nos hace comprender el porqué de la necesidad de cambiar para mejorar. Al enseñarnos Kardec el estudio de leyes como la de la causa y efecto, acción y reacción, nos hace ver las consecuencias de nuestros actos. Y recordemos, nuestros actos son hijos de nuestros pensamientos. Conforme elaboremos los mismos, actuaremos posteriormente. Porque descubrimos que el dolor que infringimos en los demás, debemos aprender a vivirlo en nosotros mismos para erradicar la base de nuestros sufrimientos, y que el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la vanidad son pasiones que nos esclavizan y que su práctica y por tanto sus consecuencias las somatizamos, manifestándose luego en esas enfermedades de tan difícil diagnóstico por parte de la medicina. Y sigue Kardec en su introducción en el Evangelio según el Espiritismo. Todo el mundo admira la moral evangélica. Todos proclaman su excelencia y su necesidad, pero no son tantos los que la conocen a fondo, y menos aún los que la comprenden y saben deducir sus consecuencias. El Evangelio según el Espiritismo, auténtico tratado de moral, es la parte de la codificación que más y mejor proclama la necesidad de la autorreforma, y su contenido, una reflexión constante dirigida a nuestro comportamiento. Allí encontramos a Jesús en su esencia. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No es la cruz del Calvario, no es la cruz de la infelicidad, no es la cruz por la cual o a través de la cual sintamos un peso imposible de sobrellevar sobre nuestras espaldas. Las propuestas de Jesús son firmes, no hay diatribas, no hay cómo engañarse. Él es la verdad. No hay ningún aspecto peyorativo en tomar nuestra cruz. ¿Saben a qué nos invita Jesús desde hace 2000 años? La moderna psicología y psiquiatría hoy empieza a tratar de ello. Nos invita a aceptar lo inevitable en nuestras vidas. Veamos qué dice la psicología moderna.
En la propuesta de la psicología nos invita a acepte lo inevitable, porque ahí se produce una descarga de tensión emocional y por tanto un desbloqueo en nuestro estado de ánimo para mejor. Él, que es el psicólogo por excelencia, sabe de nuestras cuitas y dificultades en lo cotidiano, del aguijón de nuestras pruebas, pero en esa decisión sabe que un cambio de mentalidad va a hacer que avancemos más rápido. Es el momento presente. Todo invita para ese cambio y esa autorreforma. No es una posición de religión o de religiosidad. Hoy que asistimos en pleno albor del siglo XXI al mejor de los milagros, en el despertar de la criatura humana, incluso desde la propia ciencia, hablando prácticamente un mismo lenguaje, mismamente que desconozcan las palabras de Jesús en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, a la hora de recomendar a los pacientes en las consultas médicas de los psicólogos y de los psiquiatras las mismas terapias que Jesús proclamaba en su venida a la tierra. Traemos al recuerdo aquí a un eminente psiquiatra español. Se encuentra en la actualidad ejerciendo de catedrático de medicina en la Universidad de Nueva York. Él estuvo de médico psiquiatra en Nueva York en el atentado a las Torres Gemelas, ejerciendo de director de la medicina pública del estado de Nueva York. Como psiquiatra en su consulta, frente a los conflictos que sus pacientes, en aquellos estados depresivos, de angustia, que le presentan en su consulta, la terapia que mejor recomienda es la del perdón y la del autoperdón. Algo que hace ya más de siglo y medio el espiritismo, el Evangelio según el espiritismo nos está muy bien explicado y que Jesús recomendaba en sus postulados por la tierra. Disculpen, cuando se enciende la luz amarilla faltan solo 10 minutos para finalizar. Acá el tiempo transcurre más rápido. Yo no adelanté ni una cuarta parte. Ay, tiene que haber un coloquio, además. Yo me voy a tomar el tiempo de los amigos. Ah, Señor Jesús. Cuando hacemos auténtico propósito de aceptar lo inevitable, todos nosotros lo habremos comprobado. Se produce un cambio de mentalidad que consigue que avancemos más rápido. Cuando aceptamos las pruebas de lo inevitable, se produce otro milagro. Nuestra rebeldía desciende peldaños y nuestros conflictos íntimos se convierten en menos exigentes. Así el avance es más decidido. Es así, solo así, que las pruebas de este modo tratadas se convierten en un poderosísimo estímulo para el crecimiento. Jesús lo sabía. Digámonos, como de algún modo entresacamos la moraleja, después de haber tratado tanto en torno del Evangelio según el espiritismo. Padre amado, Jesús, mi querido Señor, permitid que ponga en orden mi vida, que nunca más te pida lo que deseo, y permite que acepte lo que necesito.
En el nivel en que me encuentro, con lo primero me equivoco, con lo segundo viniendo de ti, es para mi bien. Te sigo frente a la propuesta que Él nos hace cuando nos conmina a tomar la cruz de nuestras pruebas. No es ninguna cruz. Se trata del lenguaje en el que en la época inevitablemente se expresaban. Se trata de la multitud de traducciones que atuvieron todas las palabras a Él aplicadas, supuestamente. Si hoy tuviésemos a Jesús frente a nosotros, cuando nos encontramos que los psiquiatras de las diferentes denominaciones de los campos espiritualistas y no, que nos hablan con un lenguaje muy al alcance de nuestra medida y además con un tono de suavidad, sin reproche, como quien realmente está no tanto en la posición de actor, sino de espectador. Si ellos, que como nosotros, todavía tenemos tanto camino por delante, consiguen llegar a nosotros, ofreciéndonos los medios necesarios para comprender la necesidad también de autorreforma, ¿cómo no habría de manifestarse Jesús en el presente junto de todos nosotros? Él que es el amor por excelencia, Él que aprendiera a realizarlo en su camino hacia el Gólgota, y así en el instante de la despedida ya para con todos, de todos nosotros. Él estaría aquí explicándonos con todo el amor, porque como bien nos decía el Creador, el Padre, no quiere la muerte del infractor, sino su salvación para la vida eterna. Con cuánta mala impresión e información nos hemos quedado tantas veces, cuando en lo que leemos, en lo que aprendemos, nos aplicamos al pie de la letra y no entendemos el espíritu de la letra. Es necesario para ello